compañero César Villegas Campoy. Quiero decirles que no enmendarle la plana al compañero Antonio Medina, porque en realidad la propuesta original de la creación del Centro de Estudios y Proyectos de la Frontera Norte, ingeniero Alberto Castillo Martínez, fue una idea de un compañero que ya no está con nosotros, un compañero que se destacó, incluso que tuvo mucha presencia aquí en Rosarito en diferentes etapas de su vida, el compañero José Osuna Camacho, que entre otras de sus preocupaciones siempre tuvo la idea de construir elementos programáticos, elementos con sustento que permitieran que la actividad pública se pudiera desarrollar no con ocurrencias, sino con un trabajo metódico, un trabajo articulado que respondiera a las expectativas de la sociedad. Compañero José Osuna Camacho, cuando nos propuso la idea, eso sí, yo agradablemente y con mucha satisfacción y simpatía apoyé este proyecto. Compañero César Villegas es el secretario técnico y hay un conjunto de compañeras y de compañeros que han venido realizando trabajos a lo largo y a lo ancho del estado, revisando las temáticas que le preocupan a la sociedad. Se han realizado una serie de foros, se han realizado una serie de seminarios, de encuentros, hemos producido el primer libro, pero en el fondo existe la preocupación de que el trabajo de la función pública se ha desarrollado desde una perspectiva en donde estén sentadas las preocupaciones de la sociedad. Entonces, en ese contexto, la presencia el día de hoy aquí de tan importantes expositores de los diferentes municipios del estado, en donde la compañera Lourdes González Lara, la felicito por su impecable documento, la radiografía que establece de la problemática de la cultura en el estado y particularmente en el municipio de Ensenada. La exposición que hizo el compañero viejo amigo, luchador social y trabajador del arte Jorge Conde, que nos unen causas y anhelos por transformar a la sociedad. La participación de Leobardo Sarabia, con quien me unen lazos de amistad y a muchos de nosotros, y él hizo el prólogo del libro que acabamos de publicar, que se llama Recuperemos la Esperanza, y que además me ha tocado compartir con él una serie de acciones comunes durante nuestro tránsito por Baja California, y me da mucho gusto que el día de hoy haya venido y haya expuesto brevemente una opinión que naturalmente expresa un punto de vista quizá muy sintético de la profundidad con que él asumió las tareas del arte y la cultura en Baja California. El maestro Juvenal, le agradezco muchísimo su libro y además su trayectoria en Rosarito, su trayectoria, la forma en que ha permitido ir cohesionando los distintos retazos que existen de crónicas, narraciones, que los articula, me parece que ha sido de una gran valía y le agradezco muchísimo. Gracias. Su participación. La compañera joven Laura Hodman, la felicito por su valentía de hablar. Usted no se apure, yo el primer día que me subí al meeting, así estuve al primer meeting, no sabía ni por dónde salir, sin embargo hizo una exposición muy clara, se lo agradezco mucho, habla de sus preocupaciones, del tema que el día de hoy nos ocupa.
y a mi viejo amigo y camarada y compañero de lucha, Antonio Medina de Anda. ¿Qué le puedo decir? En donde nos ha tocado estar desde hace mucho tiempo luchando por las mismas causas. Entonces, el día de hoy, al reunirnos a reflexionar sobre un tema de esta naturaleza, lo hacemos en un contexto. Dicen por ahí, tengo un amigo que en Chiapas dice que el texto sin contexto es pretexto. O sea, nos reunimos en este momento, en esta etapa de la vida, de la historia de nuestro país y de Baja California, en donde hay un cúmulo de esperanzas, de expectativas de qué es lo que se puede producir en la sociedad. Naturalmente, hay en algunas mentes escepticismo, muchas veces con razón, hay en otras, hay un sentimiento, quizá en un menor núcleo de la población, también un sentimiento de descalificar todo lo que se haga. Sin embargo, en el grueso de la población existe, y de alguna manera el resultado de las elecciones de 1 de julio expresa una forma de sentir, de pensar y de ver a la sociedad. Entonces, desde chico, quizá haciendo garabatos, tratando de escribir algunas prosas, algunos textos, algunas crónicas, tratando de descubrir algunos fenómenos del mundo y de la vida, entendí que desde nuestra perspectiva, y como bien lo dice Lourdes, el concepto de cultura es un concepto en construcción permanente, pero creo que donde está la mano, el pensamiento del hombre que transforma a la sociedad, ahí está una parte de la cultura que todo el mundo, en menor o en mayor medida, contribuimos a que ésta se haga presente en nuestra vida. Entonces, en este momento, creo, y sobre todo en esta sociedad, que el elemento de mayor cohesión en Baja California, o el elemento que nos cohesiona, aunque estemos nosotros conscientes de ello o no, de lo mismo, el concepto que cohesiona a la sociedad baja californiana no es la economía. En la economía hay competitividad y qué bueno que exista. En la economía se produce y queremos impulsar una economía, un desarrollo económico con visión social. Pero el elemento articulador de la vida en Baja California es la cultura. Provenimos de diferentes lugares del país. Hay fenómenos tangibles e intangibles. Yo, cuando me dicen que no hay un elemento de identidad en Baja California, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tengo mi opinión, quizá no sea compartida por muchos, pero yo creo que un elemento que nos identifica, o cuando menos dos elementos que nos identifican a los bajacalifornianos, uno es la audacia, porque quienes estamos aquí, ya seamos nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos, un día tomaron la decisión, que no es sencilla, de dejar todos sus afectos por venirse a un lugar para tratar de construir un mejor destino. Entonces, yo creo que la audacia es uno de los elementos que identifica a la inmensa mayoría de los baja californianos. Y al mismo tiempo, al provenir de tan diferentes lugares, se hace una mezcla en donde todos conocemos de todos, desde la gastronomía, las costumbres, la forma de hablar, la forma de decirnos las cosas, hasta de ofendernos o de platicarnos. Es decir, los que saben dicen que hay 68 lenguas y hay, no sé, 300 y tantas variantes dialectales. Y vivimos en un mundo, yo digo, aquí en Baja California, en donde caben muchos mundos. Y me ha tocado compartir
cada realidad de Baja California, desde compañeros con actividades de carácter empresarial hasta con los jornaleros agrícolas, los pueblos nativos, los pueblos migrantes y residentes. Me ha tocado ver la forma en que cada quien entiende o trata de entender esta realidad. Entonces, hay desde actitudes sumamente tolerantes, comprensibles, de aprendizaje, hasta también esquemas de descalificación, de discriminación y de racismo. Yo recuerdo, por ejemplo, en el movimiento de San Quintín del año 2015, que me corresponde, son dos anécdotas que les quiero contar brevemente. En el movimiento de San Quintín en el 2015, donde los jornaleros se levantaron pidiendo dos cosas que son básicas: respeto a la Ley Federal del Trabajo y al sistema de seguridad social. Entonces, estaba el traca-traca entre los funcionarios, y un funcionario del gobierno del Estado me dijo: oye, Veloz, tú que tanto simpatizas con esas personas, diles que si no están de acuerdo con quienes vivimos aquí, con quienes somos de aquí, pues se regresen a su estado. Entonces, de esa forma, el funcionario quiere resolver un problema que es de mayor fondo. Y yo le pregunté: dime el nombre de un gobernador de Baja California que haya nacido en Baja California. Volteó para todos lados y no hay uno solo. Los más cerca han nacido en San Diego o en Calexico. Y eso no es para criticar, es para que veamos y entendamos que eso es la expresión de lo que somos, y que mientras no nos reconozcamos como tales, vamos a seguir regando el tepache, vamos a seguir haciendo cosas que no contribuyen a un desarrollo más armónico. También me recuerdo una vez que yo era coordinador del COPLADEM en Tijuana, en el subcomité de asuntos indígenas, formulé una propuesta para crear un consejo municipal indígena. Estaba en aquel tiempo el secretario de Desarrollo Social de ese ayuntamiento, y después que leo el texto, había puros compañeros de los mixtecos, triquis, purépechas, de los pueblos indígenas que se han venido para acá. Y el funcionario le dijo, quizá no lo dijo con mala intención, pero eso expresa una forma de entender la vida. Dijo: hablen, no importa que ustedes sean incultos, pero respóndanle aquí al señor Veloz. Le pusieron una zapatería al funcionario. Le dijeron: a ver, una cosa es tener una escolaridad y otra cosa es no tener cultura. Y le preguntó, por ejemplo, hábleme usted, explíqueme qué es Xochicalco. Y se fue para atrás. Yo les quiero decir que en ese momento, si también a mí me lo hubieran preguntado, yo no hubiera contestado. Pero le hizo esa pregunta. Y me tocó, por azares de la vida, en estos últimos 5 años, andar defendiendo o litigando en favor de Xochicalco, porque ahí querían poner una mina. Y Xochicalco es un lugar donde se desarrolló una de las mejores culturas de nuestro país, entre que termina Teotihuacán y el renacimiento de Tula. En Xochicalco se reunían los astrónomos indígenas de todo el país anualmente. Era un centro cultural de formación, de aprendizaje, y que pues incluso es patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO. Pero bueno, eso le preguntó
un compañero indígena que estaba ahí, el funcionario, y que terminó por ofrecer una disculpa a los compañeros que estaban ahí presentes. Entonces, hoy yo no vislumbro la posibilidad de hablar de una real cuarta transformación de la República sin la presencia determinante del factor cultural como eje articulador de un cambio de esta envergadura. Naturalmente, con las condiciones actuales, donde la era digital nos ha llevado a nuevos conocimientos, nos ha llevado a entender, a tener mayor información, a veces para entender o a veces para hacernos bolas, pero tenemos hoy una información que no teníamos cuando éramos nosotros estudiantes. Yo me formé en una universidad pública. Pocas veces tuve para comprar los libros que te dan que te dicen en la escuela. Más en arquitectura son muy caros. Los que son arquitectos, por ejemplo, sabrán que el Neufer, un libro muy importante, no sé si costará 15,000 pesos, que la inmensa mayoría de los jóvenes no creo que puedan comprarlo, sobre todo los jóvenes trabajadores. Aquí Leobardo hizo referencia a un tema que me parece que es fácil de implementar o sencillo, que no tiene mayor complicación, que es impulsar una biblioteca digital que nos permite incorporar todo el conocimiento que se ha producido y que se produce día a día en Baja California, donde evidentemente hay un núcleo de artistas, de poetas, de expertos que están alrededor de la actividad cultural formal. Pero también hay que tener claro de que la inmensa mayoría de la sociedad, que en muchas ocasiones no tiene la posibilidad de expresarse, también tiene en su haber un acervo cultural y quiere desarrollar, y quizá tiene propuestas mucho más válidas que a veces los que andamos aquí al frente, y que por desgracia no se tiene la oportunidad de que estos puedan desarrollarse. Yo estoy convencido que el avance tecnológico nos puede servir, y ya no es algo que yo les planteara que pudiéramos hacer, lo hice en una ocasión, lo volvería a hacer. Nosotros en Chiapas construimos la biblioteca digital, en donde los libros de texto de las escuelas profesionales se rentaban a las casas editoriales los derechos de autor y se ponían en esta biblioteca, y los jóvenes de Chiapas, naturalmente hay una renta de alrededor de los IPs que están alrededor de Chiapas, no podían acceder de Tijuana a esos contenidos. Se podía acceder a otros contenidos, no a los libros de texto, pero los estudiantes de las escuelas profesionales de Chiapas podían acceder a los libros de texto porque el Estado rentaba los derechos de autor. Yo hice un proyecto para este Estado, incluso hasta conseguí una partida de parte del gobierno federal para que lo hiciera aquí en gobierno local. Yo no sé qué hizo con esa partida, no era yo el ejecutor, hice el proyecto, conseguí la autorización y la biblioteca digital nunca apareció. Pero naturalmente es algo que podemos hacer y que no es complicado el día de hoy. Como no es complicado, por ejemplo, también diseñar el plan estatal de desarrollo y los planes municipales de desarrollo. Y no solamente la parte cultural, sino todo el plan. La inmensa mayoría de los planes tienen que ver con ejercicio presupuestal. Entonces, podemos nosotros empatar las líneas estratégicas, los objetivos y las acciones de los planes estatales y de los planes municipales con las aperturas programáticas del presupuesto. No tiene caso, y hasta ahora eso ha sido el problema principal, de que tenemos un plan municipal o estatal por un lado y un presupuesto por otro. Y de ahí la gran discrecionalidad que tienen los gobernantes para poder pasar partidas de un lado a otro, y al final del año andamos con Baja California
que no le pudieron pagar ni a los maestros, ni a los del Poder Judicial, y a muchos trabajadores que se quedaron sin sueldo, no sé por qué razones, pero lo cierto es que hay algo de una enorme inconsistencia que está teniendo una repercusión de carácter social. Entonces, yo sí creo que la comunidad cultural de Baja California, que es intensa, los he visto, a veces los trato por distintos lados, porque a veces unos compañeros no se quieren hablar con otros. Sin embargo, es intensísima la actividad cultural que hay en Baja California. Entonces yo creo que tenemos el reto de cómo construir yo estoy convencido que en Baja California tenemos un momento histórico en este año. Y el momento histórico no se trata solamente de quitar o no a un partido, sino se trata de quitar un modo de ser, de gobernarnos, de entendernos, que es muy alejado de la sociedad. Y tenemos que construir una relación distinta. Y esa relación, naturalmente, tiene que ser una relación construida con el acuerdo de la inmensa mayoría de la población. Por ejemplo, hay un señor que dijo que la corrupción era parte de la cultura mexicana. Ese es un grave error. Él estando en el papel que tenía, ¿qué sí podemos hacer para combatir la corrupción? Los 4 elementos que donde quiera nos plantea la gente, independientemente del nivel socioeconómico, es que en Baja California hay una enorme inseguridad, una enorme corrupción, una enorme impunidad y una enorme incompetencia gubernamental. Van de la mano y le pegan a ricos y a pobres. Entonces, por ejemplo, si ese es un problema real, ¿cómo no podemos construir un acuerdo para elevar a delito grave el delito de la corrupción que plantea la compañera Lourdes? Pero no como una decisión unilateral del gobernante, sino como un acuerdo de toda la sociedad. Las leyes que son fuertes son las leyes que expresan los acuerdos sociales. ¿Por qué creen que hasta hoy, fíjense, los acuerdos de San Andrés los firmamos en el 96 y hasta hoy se habla de ellos? ¿Por qué? Porque fue un acuerdo firmado por los pueblos indígenas y por el gobierno. No fue una ocurrencia de alguien, de un experto. Entonces, construir un acuerdo para combatir la corrupción, yo estoy convencido que es posible, es factible, para que tengamos normas mínimas de entendimiento en esta sociedad. Que lo que se desarrolle y que el que impulse el trabajo sea una serie de criterios alejados de que quien da más o quien tiene más o que el que tenga más saliva trague más pinol. Cuando hay una gran capacidad creativa de nuestro pueblo que muchas veces no es apoyada porque no se tiene la oportunidad ni siquiera de vislumbrar qué es lo que están haciendo. A los jóvenes que grafitean, ¿cuál es la reacción? Son vándalos, es lo peor. En lugar de entender por qué lo están haciendo, en lugar de platicar con ellos para ver cómo podemos construir una alternativa que sea propia y que les dé identidad y que les permita darle salida a sus preocupaciones. Entonces, Andrés Manuel ha planteado una serie de propuestas que me parece que son muy interesantes en materia económica para la juventud, en materia universitaria. Yo estoy convencido que, aunque ya está en proceso las universidades digitales, es un buen instrumento que podemos explorar e impulsar para que muchos hijos de trabajadores o trabajadores que, por desgracia, fíjense, son los trabajadores, y yo estudié en una universidad pública, y esa universidad pública se sostuvo gracias a la contribución de los trabajadores. Y por desgracia son los trabajadores y sus hijos los que no pueden acceder a las universidades públicas.
Pero yo sí creo que podemos nosotros crear